La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buena resistencia. Soy Filosofía Perdida y encontré La Cafetera hace 2 años de casualidad. Desde entonces me ha acompañado todas las mañanas, en las que comparto la conversación, sigo las noticias y escucho con gran atención todo lo que aporta. Me he hecho mecenas precisamente porque creo que es necesario apoyar este periodismo y esta forma de entender la vida. Juntos, todos resistimos por un mundo más justo y buscamos un horizonte mejor. Desde entonces, hoy y siempre, en esa lucha, yo estaré. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Podemos hablar de crear una comisión de investigación efectivamente sobre este punto en el Congreso de los Diputados o en el Senado, porque en el acuerdo no dice dónde se va a crear. Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya. Vuelve a pasar en Murcia lo que está pasando con esta comisión de investigación. Cuando topamos con la corrupción, con las condiciones de anticorrupción, ahí es donde el PP no cumple su palabra, ¿no? Y en este caso el presidente directamente es el que no cumple y el que ha mentido a los murcianos, como hemos visto. Así que ese ultimátum, pues yo lo suscribo. Es decir, no va a seguir el presidente imputado con los escaños de Ciudadanos. Por tanto, o hay nuevo presidente en Murcia sin corrupción, sin imputaciones, y por tanto tenemos nuevo presidente de investidura, es decir, el PP sustituye a Pedro Antonio Sánchez y pone un candidato que no tenga un caso de corrupción a sus espaldas, o entonces le pedimos al Gobierno que convoque elecciones y si el Gobierno las convoca, las convocaremos desde la oposición con una moción de censura finalista para convocar esa moción de censura. El Partido Popular ha estado acudiendo a los procesos electorales dopado. El Partido Socialista tenía registrada una comisión de investigación sobre Bárcenas y la financiación irregular del Partido Popular y hoy lo que hemos hecho ha sido unir nuestras fuerzas a Ciudadanos y a Podemos para hacer en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular, sobre el caso Bárcenas y sobre las responsabilidades políticas de los dirigentes del Partido Popular durante todo este tiempo. Cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. Hoy no toca, señor Puigdemont, acompañar a los miembros de la cúpula de su partido a los tribunales. Mire, ustedes no van a conseguir tapar con una gran estelada ni los problemas de los catalanes, ni su incapacidad de gestión, ni la corrupción de la cúpula de su partido. Señor Puigdemont. Que a pesar de que a mí no me constaba ni me consta ningún tipo de financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid, es verdad que yo he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación. No lo hice porque había 4 personas que se ocupaban de ello: el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable. Yo me tenía que ocupar, entre otras cosas, de construir esos 12 hospitales. Cuando se utiliza ese escaño para poder enriquecerse, cuando se utiliza ese escaño para robar recursos públicos, que en vez de ir a la educación y a la sanidad, van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún
diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire No, pues esa eso afirmación. no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo, perdone. Lo dice la justicia, que tanto se respeta, ¿no? Supuestamente. Eso es una verdad objetiva. Yo lo siento, pero utilizar el escaño para lo que usted ha dicho, desde luego no es cierto, y realmente le ruego de nuevo que lo retire. No lo puedo retirar porque cuando se utiliza dinero público al que tienen acceso los cargos elegidos. Bueno, es que se ha convertido en un vídeo absolutamente viral que ha tenido una gran difusión en la red. Fue ese encontronazo con Teófila Martínez, de la que fuera alcaldesa de Cádiz, estaba presidiendo esa comisión en el Congreso y entonces, bueno, intentó cortar las palabras de Ana, con quien hablaremos ahora a continuación, de Ana García, la representante del Sindicato de Estudiantes. Y claro, se produjo esa situación tan absolutamente inverosímil, pero nos ha parecido tan interesante que además hoy sabéis que está convocado en toda España una importante movilización para defender los principios de la educación pública, para defenderse de los recortes, así que está convocada esa huelga en colegios, en institutos. Después además va a haber manifestaciones por toda España, así que es una jornada muy interesante para que hablemos con Ana García. Hablaremos también con Ignacio Escolar porque sabéis que se está empezando a hablar de la financiación del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre. El foco se ha girado en su dirección y hay una cierta curiosidad por saber en qué va a derivar toda esta historia y si va a volver a escapar de esta, como nos tiene acostumbrados Esperanza Aguirre. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso. Estoy súper constipado, pero no soy el único miembro de este equipo que está en esta situación. María.es. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Te echábamos mucho de menos. Sí, Mary. yo a vosotros también. Sí, porque tú no sabes lo que es estar aquí a solas con Emilio. No sabes bueno, lo que Emilio, que ya le hemos anunciado que este fin de semana igual acaba con virus también, pero no pasa nada. Estás siendo rodeado, te van por todos los frentes, Emilio. Los cascos azules llevamos una serie de vacunas incorporadas que nos impiden acercarnos a Sí, vuestros... debe ser la vacuna leonesa berciana, debe ser el botillo del Bierzo lo que te protege. Lo que voy a intentar desde aquí a este fin de semana pestañear después de alguno de los audios que he oído en el arranque del programa, Madre que todavía mía. no lo he hecho. Es que nos hemos imaginado a Esperanza ahí reconstruyendo un hospital. Bueno, por cierto, tendremos que hablar contigo, Emilio, nos tendrás que explicar qué lío has montado, porque ayer te vimos en las mañanas de 4, te estuvimos viendo en diferentes informativos por algo que has presentado. ¿Es en la Fiscalía? Bueno, lleva un papel a la Fiscalía, sí. De vez en cuando hay que acercarse a las instituciones del Estado para conocerlas. Bueno, por unas declaraciones de Rafael Hernando contra las víctimas del franquismo, en las que decía que ya estaba bien de andar con los muertos para arriba y para abajo, ¿no? Y me parece una falta de humanidad tan grande que tratar de humillar a gente mayor que lo que quiere es tener a sus padres enterrados en un sitio digno, que bueno, pues vamos a ver si en otros casos la Fiscalía actúa de oficio, pero a ver si... Bueno, luego te preguntaremos por eso, porque además ha habido también alguna iniciativa en el Congreso de los Diputados sobre los restos de Franco, el Valle de los Caídos, por la que te queremos preguntar para ver qué dimensión real tiene. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidas a La Cafetera, Ubelán, Elena Noruega, buenos días, E de la R, Carmen, Lucval, Leo... Hardy Useful, Fernando, Ángel Trianero, también están diciendo por aquí que si te vas a traer botillo, es verdad, Emilio. Mira, María.es el otro día nos trajo azuquitar, bueno, siempre nos trae detalles maravillosos. Nos ha traído jamón, nos ha traído lomito, nos ha traído miel también, ¿trajiste un día? Miel sobre hojuelas, ¿no? Bueno, alguien ha traído miel. Miel traigo todos los días, Fernando. Claro que sí, la dulzura viene caminando por la puerta, por eso yo tengo sacos terreros en mi mesa. Claro. Yo voy a ver si consigo el pañuelo de 4 nudos con el que Esperanza Aguirre sudaba para construir esos Sí, hospitales. Sí, porque las declaraciones de Esperanza Aguirre han sido verdaderamente maravillosas. Dice, no, yo no estaba en lo de la financiación del Partido Popular porque estaba construyendo hospitales con su casco y su pico y su pala. Bueno, que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Hardy, Useful, Araiz, Ángel Trianero, Uribe FM, Tribilín. O
Os agradecemos muchísimo vuestra ayuda. Por cierto, algunas cosas que tenía pendientes. Quiero dar las gracias y eso es así, a M. Lobeira, del grupo Banksy. Hay muchos grupos de la cafetera que se han autoorganizado. Hay un grupo de diseño, hay un grupo de programación, un grupo que decide el hashtag. De hecho, el hashtag de hoy, la cafetera rebelión en las aulas, es un hashtag elegido por Enfermero Salesa, por Berto Salesa, discutido con el resto del grupo hashtag. Gente que nos propone invitados en el grupo de invitados. Así que quiero dar las gracias a alguien que está en uno de estos grupos, en el grupo Banksy, y eso es así, M. Lobeira, que nos ha enviado un dibujo formidable con la cafetera, la resistencia cafetera, una ilustración absolutamente maravillosa, La he tuiteado ahora, a ver si la vuelvo a retuitear para que la veáis, porque es un dibujo estupendo. La vamos a ampliar y la vamos a poner en tamaño gigante en la pared, porque nos encanta. Glorioso diseño de Si no, pues muchísimas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Pujalte, no me acuerdo el nombre. Dilo. No, Pujalte. Se me estaba... Tenía en la cabeza yo estos diputados que han Vamos hecho a refrescarle negocios. la memoria a Teófila Martínez, porque la tiene un tanto frágil. Dice que no sabe de diputados que se hayan enriquecido. En muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire esa afirmación. Eso no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo, perdone. Teófila no conoce diputados que hayan utilizado el escaño para enriquecerse, así que os pedimos que ayudéis a Teófila a refrescarle la memoria, nos ayudéis a refrescar la memoria a Teófila. ¿Se te ocurren diputados? Utilizamos ese hashtag, almohadilla, la cafetera rebelión en las aulas, almohadilla, la cafetera rebelión en las aulas. ¿Qué diputados utilizaron su escaño para enriquecerse? La primera peseta para... ¿Cómo era? Martínez Pujalte. Por una peseta empieza tic-tac, tic-tac, tic-tac el reloj del 1, 2, 3. ¿Qué dices, María? Que el 1, 2, 3 no te viene nada por 1, 2, 3. Hombre, me viene algo, pero el 1, 2, 3, eso, vamos. Emilio, esto es muy fuerte. Yo paso palabra. Si no le viene nada por 1, 2, 3... O sea, pasa palabra sí. ¿Te parece que era algo así como... O sea, la calabaza Ruperta no te dice nada. ¿No te dice nada eso? No. ¿Te suena a pretransición? Los supertacañones no te dicen nada de nada. Dios, no. Qué decadencia. Tú eres más de la ruleta de la fortuna. ¿Cuál era el concurso así que tú recuerdas de tu infancia, Mary? Bueno, yo veía de pequeña el Megatrix y hacían un montón de cosas. Emilio, esto es una... No te rías porque todo este va a caer a ti, Emilio. No, porque yo es que... Al que pueden acusar, o sea, cada cual lo que le tocó en su generación. Oye, perdona, en tu generación, Emilio, que tú que... No, pero en mi generación no, ahora dilo. No tiene que ser ejemplo de nada, pero no, me ha hecho gracia porque yo escribía en la revista del Club Megatrix. Sí. Cuando María veía el Club Megatrix. Qué bueno, era tu fan. Qué fuerte. O sea, tu trayectoria es una cosa insólita. Has sido subdirector del Caiga quien caiga. Has escrito en la revista del Club Megatrix, entre otros capítulos oscuros que es mejor no recordar. Volvamos a lo de los diputados. Sí, señor. Bueno, insisto, hoy queríamos dedicar unos minutos a hablar de la financiación ilegal del Partido Popular en este tiempo que dedicamos a la agenda setting, porque a pesar de que hoy sí, lo encontramos en algunas portadas. Vemos, por ejemplo, nuevas pruebas de financiación ilegal del Partido Popular y de Convergencia también.
añaden en la portada del periódico El País, porque Esperanza Aguirre sigue contando con una cierta, no sé, se puede permitir ciertas cosas, una cierta impunidad, ¿no? Siempre sale de todos los procesos que se abren a su alrededor, siempre sale impune, siempre sale impoluta, blanca, como de la lavadora de Colón. Y entonces nos llama la atención, insisto, que está en las portadas de los periódicos hoy, aunque especialmente lo encontramos bastante desarrollado en los digitales. Ayer fue noticia de mucha importancia, pero hoy, por ejemplo, en la portada del diario.es encontramos la red de hospitales privatizados que montó Esperanza Aguirre permitió el descontrol del gasto. La investigación de la corrupción pone en crisis el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos impulsan una investigación sobre la financiación del Partido Popular. La juez de Púnica investiga ahora la 7ª vía de financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Ayer este fue precisamente el asunto que centró toda la información política. Nos encontramos con esta propuesta de Ciudadanos, apoyada por Podemos, por el Partido Socialista, para construir una comisión de investigación en torno al Partido Popular, a la financiación del Partido Popular. Una comisión de investigación que fue tratada de esta manera por Albert Rivera. Estamos, pues lo que se hace con un documento de esta naturaleza, definir el objeto de la comisión y las firmas de los partidos. Lo que le puedo confirmar es que tanto Podemos como el PSOE y Ciudadanos estamos de acuerdo en ponerla en marcha, y la parte, digamos, técnica, pues es lo que se está resolviendo. Eso decía Albert Rivera, se está resolviendo la parte técnica. En todo caso, no fue acogida por el Partido Popular, a pesar de tener, con muy buenos ojos, a pesar de tener el acuerdo firmado con Ciudadanos. Y Mariano Rajoy trató de esquivar la comisión de investigación, intentó derivarla hacia el Senado, pero sobre todo vino a insinuar que se abra esa comisión de investigación a todos los partidos políticos, incluido el de Albert Rivera. Podemos hablar de crear una comisión de investigación, efectivamente, sobre este punto en el Congreso de los Diputados o en el Senado, porque en el acuerdo no dice dónde se va a crear. Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya. Mientras esto ocurría, Albert Rivera le hacía gestos, se golpeaba la cara con la mano, haciendo gestos de vaya cara dura, y entonces contestaba Albert Rivera, porque además, claro, lo que sí parece es que el presidente de Murcia no va a dimitir, y ya ha dicho Albert Rivera que eso va a desembocar necesariamente en unas elecciones, que convocará Ciudadanos o convocará el Partido Popular allí, pero que alguien las va a convocar. Eso sí, lo que dijo también, lo que descartó, es que se vaya a producir un gobierno con Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos, un tripartito. Vuelve a pasar en Murcia lo que está pasando con esta comisión de investigación. Cuando topamos con la corrupción, con las condiciones de anticorrupción, ahí es donde el PP no cumple su palabra, ¿no? Y en este caso el presidente directamente es el que no cumple y el que ha mentido a los murcianos, como hemos visto. Así que ese ultimátum, pues yo lo suscribo. Es decir, no va a seguir el presidente imputado con los escaños de Ciudadanos. Por tanto, o hay nuevo presidente en Murcia sin corrupción, sin imputaciones, y por tanto tenemos nuevo presidente de investidura, es decir, el PP sustituye a Pedro Antonio Sánchez y pone un candidato que no tenga un caso de corrupción a sus espaldas, o entonces le pedimos al Gobierno que convoque elecciones, y si el Gobierno las convoca, las convocaremos desde la oposición con una moción de censura finalista para convocar esa moción de censura. Bueno, y conocimos también esta noticia sobre la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, esta nueva línea de investigación. El juez de la Púnica reactiva la investigación de esta pieza secreta tras el análisis de la documentación encontrada en los registros, y le preguntaron los periodistas a Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre pues volvió a lanzar la pelota a otro tejado. El juez dice que hay unos indicios de presunta financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid. Esto es una cosa de hace un año. Fue el motivo por el cual yo decidí que, a pesar de que a mí no me constaba ni me consta ningún tipo de financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid, es verdad que yo he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación. No lo hice porque había 4 personas que se ocupaban de ello. Es una cosa de hace un año, dijo Esperanza Aguirre, por eso decidí quitarme de esa primera línea. Ignacio Escolar, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues teníamos muchísimo interés en hablar contigo hoy, Ignacio, porque
Tú has sido uno de los periodistas que primero investigó el asunto de Fundescam, que más tiempo llevas denunciando y pidiendo que se investigue, y nos encontramos ayer con esta información. ¿Qué te parece en una primera aproximación? Pues la verdad es que me parece que no me sorprende. Yo hace mucho tiempo que llevo publicando que el Partido Popular estaba recurriendo a Fundescam para financiarse ilegalmente. Las primeras informaciones que dimos Alicia Gutiérrez y yo en público sobre Fundescam son del año 2008. Y en aquel momento lo que contamos es que tenían una fundación opaca que estaba recibiendo donativos de empresarios que luego eran adjudicatarios de contratos públicos en la administración, como Gerardo Díaz Ferrán, como Arturo Fernández, y que después ese dinero de Fundescam se gastaba en la campaña electoral de Esperanza Aguirre, en la campaña electoral del Tamayar, concretamente, a través de la trama Gürtel. Era la trama Gürtel la que recibía el dinero de Fundescam, que a su vez se conseguía sus fondos de empresarios que luego conseguían contratos públicos. Era una trama de financiación ilegal delito. Y en aquel momento Esperanza Aguirre se libró y el Partido Popular se libraron del caso Fundescam porque consideraron los jueces que estaba prescrito. Lo denunciamos en 2008 y hablaba de la campaña de 2003-2004, o sea que por meses se libró. Lo que pasa es que ahora después, según la investigación de la UCO, lo que nosotros contamos de Fundescam del año 2003 y 2004, a pesar de que lo publicamos, siguieron usándolo en las campañas electorales posteriores con la misma fundación, lo cual me parece de una osadía tremenda. O sea, te pillan con una... Imagínate que el PSOE se libra de todo el caso Gescartera porque está prescrito y resulta que vuelven a usar Gescartera de nuevo para lo mismo. Pues eso hizo el PP de Madrid con Fundescam. Sí, además es que Fundescam era una suerte de intersección entre la Gürtel y la Púnica, ¿no? Así que se convertía en un elemento también de mucha importancia. Fundescam era la clave de casi toda la financiación, porque lo que dice la ley de financiación de partidos es que un partido no puede recibir donativos de un empresario que luego después recibe contratos públicos. Lo que pasa es que si es una fundación, queda en un gris en el cual sí se pueden recibir esos donativos. También, al mismo tiempo, una fundación no puede pagar gastos electorales. ¿Qué hacían? Pues cambiaban las facturas. Uno de los documentos más llamativos de cuando publicamos la primera información de Fundescam era cómo funcionaba el cambio de facturas. Publicamos un cuadro, un Excel, que se llamaba, que ponía cada una de las facturas cómo los habían manipulado. Y tenía un cuadro que decía concepto real, y ahí aparecía pues mitin de Esperanza Aguirre o pegada de carteles, y luego al lado ponía concepto factura, que era lo que le facturaban a Fundescam, que era cursos de no sé qué, cosas así que en teoría podía pagar la fundación y con lo que camuflaban las facturas. Y esa misma técnica es la que siguen usando después. Lo que pasa es que hoy contamos en el diario.es que en realidad lo que ha salido nuevo con Fundescam y con la financiación y con los hospitales, que es la última novedad, cómo utilizaron la red de hospitales privatizados para financiar el PP de Madrid, es que todo esto ya es la séptima vía de financiación ilegal del PP de Madrid que está siendo investigada en los juzgados. O sea, no es que lo hiciesen con Fundescam, es que lo hacían con Fundescam y 6 cosas más. ¿Se va a salvar de esta Esperanza Aguirre? Porque nos tiene acostumbrados a una cierta impunidad, impunidad mediática hasta hace muy poco tiempo, no en los digitales, sí, no en los medios, pero sí se observa un cierto silencio en torno a este asunto. De hecho, llama la atención hoy la poca relevancia que tiene, para la importancia que tiene el caso, la poca relevancia que adquieren algunos medios de comunicación, pero ella siempre sale impoluta de todo. Bueno, es que Esperanza Aguirre y Ignacio González después tuvieron a su favor un cañón de publicidad institucional con el que regaban a los medios y compraban su silencio. No ha habido ninguna administración pública, ni siquiera gobierno central en muchos años, que manejase el presupuesto que manejaba el PP de Madrid a través de la Comunidad de Madrid y de todas las empresas públicas que utilizaban para lo mismo. Por ejemplo, el Canal Isabel II. Nosotros en el diario.es hemos contado datos de reparto de publicidad del Canal Isabel II y eran para echarte a llorar. Manejaron 55 millones de euros en 10 años, casi 10 años, y los manejaron de la manera más arbitraria posible, ¿no? Entre los beneficiarios de contratos de publicidad absolutamente desproporcionados para su tamaño estaba un digital que se llamaba novatelevisión.com, que se llevó €500,000 del canal Isabel II en varios años y que estaba dirigido, que se entiende todo mejor, por Miguel Ángel Rodríguez, el antiguo secretario de Estado de Comunicación de Aznar, ¿no? Y así lo hacían todo, por ejemplo, con la cadena Intereconomía, donde uno de los dirigentes del canal, que estuvo durante mucho tiempo dando publicidad a Intereconomía, después acabó trabajando en Intereconomía. Eso explica muy bien por qué tenía tanta impunidad mediática Esperanza Aguirre y Ignacio González durante tantos años. ¿A ti te ha costado algunos enfrentamientos con Esperanza Aguirre en público? Hemos visto algunos en televisión duros, pero además ella sí. Te ha costado algunos enfrentamientos difíciles, ¿no? Sí, así ha sido. Yo he tenido con
con Esperanza Aguirre las entrevistas más duras de mi carrera. Y con Ignacio González tuve un episodio judicial, porque nos puso una demanda, entonces equipo de público, a Félix Monteira, a Jesús Maraña, a Manolo Rico y a mí, por publicar todo ese tipo de cosas, y nos llevó a los tribunales. Y para desgracia, Ignacio González la perdió. Hace poco, hace un año y medio o así, salió la sentencia en el Tribunal Supremo, la última de las 3 sentencias, primera instancia Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo, que le hemos ganado a Ignacio González. Bueno, tú no te preocupes, ya tienes ahí a la APM respaldándote para lo que necesites. Luego, estábamos viendo también esta información hoy en público, y uno de los asuntos fundamentales son los hospitales privatizados. Ella presumía, además, Sí. de no haber estado atenta a la financiación del partido porque estaba muy ocupada construyendo hospitales, presumía ayer cuando la preguntaban, pero es uno de los espacios, de los asuntos más relevantes, ¿no? Porque son los grandes contratos investigados, son los de sanidad, también transportes, la ciudad de la justicia, pero los hospitales tienen el foco puesto también en la justicia, ¿no? Claro, es que en el caso de los hospitales se están investigando cómo manejaron el 1% destinado a publicidad de los hospitales, que hablamos de 23 millones de euros, y que a través de eso, en teoría, parece que financiaron parte de la trama pública otra vez para pagar campaña electoral. Yo creo que es lo de siempre, ¿no? Cuando hay un político corrupto en acción, una de las maneras de generar comisiones y de generar negocio, lo hemos visto con lo que se está investigando, por ejemplo, Félix Granados, era a través de la obra. Cuanto más obra, más mordida, porque si no hay gran inversión, no hay gran negocio, no hay gran pastel que repartir con empresas privadas, no hay tampoco 3% o 8% o 4% que recoger de vuelta. Entonces, todo lo que estamos viendo sobre la red de hospitales y cómo la red de hospitales se utilizó para financiar ilegalmente al PP de Madrid, según la investigación judicial, demuestra esto otra vez, ¿no? Que solamente con un gran negocio se puede conseguir una gran comisión. Pues Ignacio Escolar. Ignacio, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Estás en Burgos, ¿no? No, me pillas en Huesca. Estoy en Huesca. Estás en el Congreso de Huesca, es verdad, perdona, sí. Que empieza dentro de 2 horas, dentro de 1 hora por aquí. ¿Y vas a participar en alguna mesa o qué? Sí, estoy en el cierre yo aquí vengo casi todos los años, desde hace ya 16, o sea, soy veterano de este congreso, y estoy en la clausura, que este año es una charla que haré con Julia Otero. Fantástico. Nos encanta Julia. Ignacio Escolar, muchísimas gracias. Veré un rato. Un abrazo. Pues gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Cuídate. Adiós. C'est toi que je vois. Sí, es que dice Enfermeros Alesa que hoy en Huesca está Carne Cruda también grabando. A continuación, cuando terminemos, podéis enlazar con ellos, que comenzarán a continuación. Pero es verdad, claro, es que en Huesca están reunidos un montón de periodistas digitales para reflexionar sobre el futuro de esta profesión tan dañada, que tiene tantas dificultades en algunos aspectos, pero con tantas oportunidades por delante, y están reunidos ahora en Huesca. Bueno, os decía, sobre la financiación del Partido Popular, hoy lo vemos en todos los digitales, pero lo vemos con un relativo espacio menor en las portadas de la prensa impresa. Esto nos llama la atención, pero también retrata esa distancia que existe entre lo nuevo y los medios antiguos, ¿no? Pero financiación del Partido Popular, los hospitales. Esperanza Aguirre estaba construyendo hospitales, Emilio. Bueno, para empezar, llama la atención si uno entra en la página del diario El País y se pone a buscar la noticia, que la lleva en portada, y está en un rengloncillo por allí escondida como un link, ¿no?, con un titular en un cuerpo de letra pequeñito, ¿no? Bueno, pues mientras Esperanza Aguirre construía esos hospitales se construyeron con un método de financiación que el Partido Popular presentó como algo muy novedoso, ¿no? Eran las constructoras las que financiaban la construcción directamente, y luego la comunidad les iba devolviendo el dinero por la construcción, ¿no? Algo muy parecido a lo que se hizo con el peaje en las sombras de las autopistas, que han costado luego 3.000 millones de rescate, ¿no? Esos hospitales costó construirlos 900 millones de pesetas, y su precio final para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid ha sido de 2.300 millones de euros. O sea, ha habido un superávit ahí de 1.400 millones de euros, entre los que estaban ese 1% de publicidad que decía Nacho Escolar, y ese inflado de precio, viendo las cosas que estaban ocurriendo en la Comunidad de Madrid, pues es como una especie de, pues, una bolsa donde picotear
o pitufear o gargamelear dinero salvaje, ¿no? Y en cuanto a la Ciudad de la Justicia, recientemente no encontraba la Comunidad de Madrid los libros de cuentas, ¿no? Una ciudad que ha costado 135 millones de euros, una ciudad que se presentó en 27 ciudades del mundo como si fuera para venderla, cuando era una propiedad pública, y en cuyas cuentas aparecen algunos apellidos conocidos como Morenés o Cañete. No sabemos todavía quiénes fueron las personas que se dieron esa vuelta al mundo con una maqueta debajo del brazo para presentar a Ciudad de la Justicia. En Sydney, por ejemplo, creo que fueron 2 o 3 veces, ¿no? Así fue esa máquina de despilfarrar y mover dinero que saqueó la Comunidad de Madrid durante años, ¿no? Y lo voy a juntar con las palabras de antes de Albert Rivera, ¿no? Todo ese discurso, esos gestos a Rajoy forzados, ¿no? Cuando está claro que en la Comunidad de Madrid, el propio gobierno de la Comunidad de Madrid está ocultando información porque no encontraba estas cuentas de la Ciudad de la Justicia, y es el partido de Ciudadanos el que lo sostiene en el gobierno, ¿no? Debería igual hacer un favor y hacer un cambio, provocar un cambio de gobierno solo para que pudiéramos destapar toda la verdad, ¿no? Porque evidentemente las trituradoras de documentos de ciertos gobiernos deben trabajar a un ritmo endiablado. Bueno, la cafetera, rebelión en las aulas, hablábamos antes. Mientras tanto, Teófila Martínez en esa comisión cuestionaba a la representante del sindicato de estudiantes, Ana García, cuando interpelaba a los diputados diciendo: aquí hay algunos que han utilizado su escaño para enriquecerse. Y Teófila Martínez no conocía. No, para robar recursos públicos que en vez de ir a la educación y a la sanidad van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire esa afirmación. Eso no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo, perdone. Lo dice la justicia, que tanto se respeta, ¿no? Supuestamente. Eso es una verdad objetiva. Yo lo siento, pero utilizar el escaño. Teófila Martínez no conoce. Ayúdala a conocer a esos diputados que se enriquecieron por 25 pesetas. Nos llega Cañete, dice la Lolona, nos llega Federico Trillo, en fin, tantas. Dice: Teófila Martínez no conoce la historia reciente de España. El que me decías, Emilio. Lo que está diciendo aquí en Twitter Mercedes de la Fuente, que para colmo, después de la construcción de esos 7 hospitales, ¿no?, que costaron esos 2.300 millones, lo que no hubo en la Comunidad de Madrid fue un aumento de las camas hospitalarias. O sea, fue una operación, un ladrillazo puro, porque lo que se hizo es empezar a cerrar espacios en plantas hospitalarias de otros hospitales que estaban ya construidos y a pleno rendimiento, para crear la ficción de que había una necesidad de nuevas camas, ¿no? Y toda esa inversión ha llevado pues a casos como el de Arganda, que yo más o menos conozco, donde pues hay un alto porcentaje de gente que es rebotada desde allí al Hospital Gregorio Marañón. Es que hospitales que son muy cacareados y que sirven muy bien para la propaganda y la publicidad, pero son hospitales de asistencia mínima, son hospitales para bajas asistencias. Las grandes patologías se siguen tratando en los hospitales que ya existían, ya estaban construidos, ¿no? Así que hay también todo un debate en torno a la necesidad de aquellos hospitales, Mary. Es que el problema de todo esto es que estamos hablando de a qué nos ha llevado el populismo. El populismo no es de ahora, el populismo es de antes, de que nos estaban diciendo en campaña electoral que nos iban a dar una mayor educación, una mayor sanidad, y lo que estaban haciendo, si esto se comprueba, es que esto repercute en recortes en educación y recortes en sanidad, porque al final el dinero es el mismo, lo que pasa es que se gasta en unas cosas o en otras. Y con la escena, ¿no?, que hubo entre Ana García y Teófila Martínez, se evidenció eso mismo, se evidenció que ahora mismo ha habido un cambio en España y que parte de gente joven, incluso también de gente más mayor, dice que no vamos a seguir así, que nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado en este país y de que queremos un cambio. Ana. Hola, ¿qué tal?
Estás escuchando La Cafetera. Ana García, Sindicato de Estudiantes, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Ahora hablaremos porque además te has convertido en una auténtica personalidad en la red después de ese zasca viral, de ese encontronazo que tuviste con Teófila en el Congreso. Pero hoy es un día en el que está convocada una huelga en la educación y también hay algunas marchas convocadas muy importantes. Con objeto de que, ¿cuál es la razón por la que se convoca esta huelga? Pues la razón es que la situación de la educación pública ha llegado a un punto de, de emergencia social, ¿no? Fruto de todos los recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular en los últimos años y de todas las reformas y leyes que ha aprobado también para asegurar esto, ¿no? Ahora nos hablan de un cambio de escenario, ¿no? Supuestamente de un pacto educativo que va a solucionar todos nuestros problemas, pero realmente la realidad, contrasta enormemente con las acciones del Partido Popular. No solamente no escuchan, no tienen ninguna intención de renunciar a sus ideas, ¿no? y a sus planes, sino que ya se han comprometido con Europa a recortar otros 1.000 millones de euros más a la educación. Ya llevamos 9.000, serían 10.000 millones de euros, ¿no? Ya no sabemos qué nos van a quitar porque nos queda poco ya, ¿no? Los pupitres, las pizarras y poco más. Entonces pensamos que es muy importante salir hoy a la calle para hacernos oír, porque nosotros el único pacto educativo que queremos es el que derogue la LOMCE, el que derogue el 3+2, el que nos devuelva el dinero a nuestros profesores despedidos, a nuestros compañeros que han tenido que dejar de estudiar por no tener dinero, y todo lo que no sea eso pues no nos sirve, y el gobierno está empeñado en imponernos sus planes, ahora con un nombre nuevo y muy bonito, ¿no? Se supone, de terciopelo, pero que no esconde más que las viejas ideas y las viejas estrategias del PP, que es privatizar, recortar y al fin y al cabo, dejar la educación únicamente al servicio de quien tenga dinero para poder pagársela. La jornada de hoy, la huelga consiste afecta a profesores, alumnos, y luego hay convocadas diversas marchas en diferentes ciudades, ¿no? Sí, en todo el estado va a haber hoy en las principales ciudades manifestaciones por la mañana de estudiantes, son a las 12 todas en nuestra página web, la página del Sindicato de Estudiantes, se pueden consultar de dónde salen y los recorridos que tiene, y luego por la tarde habrá también manifestaciones, en esta ocasión unitarias, con nuestros padres y con nuestros profesores que también salen a luchar y a la huelga hoy, y pensamos que que vamos a tener una acogida muy buena, que el paro va a ser muy fuerte, como ha sido siempre que hemos llamado a la gente a salir en defensa de la educación pública, y que vamos a dar un nuevo golpe al gobierno y un aviso muy gordo, que es que como se les ocurra firmar cualquier cosa que no sea lo que millones de personas, lo que la mayoría estamos demandando desde hace años, que no les quepa la menor duda de que vamos a seguir en las calles como hoy, todas las veces que sea necesario. Sí, porque una cosa que nos llama la atención es que la educación pública, que debería ser un instrumento para construir igualdad, da la impresión de que lo que está provocando es una cosa absolutamente diferente, ¿no? Parece estar diseñada para reproducir desigualdades. Sí, efectivamente. De hecho, todo lo que ha sido estos últimos 5 años, lo que los datos mismos, no es una opinión, sino que es objetivo, revelan que la gente con más dificultades económicas ha alcanzado unos límites de abandono escolar que llegan al doble de la tasa media, es decir, la gente con más dificultades, con barrios que provienen de familias más humildes o de barrios más humildes, lo que se encuentra es una imposibilidad de continuar y se ve expulsada en la práctica, ¿no? de las aulas. Entonces, claro, ¿cómo se nos puede vender esta idea de que, claro que les preocupa la educación, que quieren mejorarla, que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades, cuando luego lo que hacen es, darle un empujoncito, ¿no? a aquellos que están en una situación más complicada para que no puedan continuar, y que la gente que llega a la universidad sea, gente de familias adineradas, privilegiadas, que por cierto, son una minoría, ¿no? La inmensa mayoría estamos en una situación bien distinta. Y es que muchas veces también se habla de los presupuestos, que son muy necesarios, son muy importantes, y nadie discute la relevancia, pero no se habla tanto de nuestro modelo educativo, ¿no? Hay quien lo critica por ser muy marcial. El profesor ordena que el alumno aprenda algo y el alumno obedece y lo memoriza. ¿También debería haber algún cambio en esto, en los procedimientos, en las prácticas? Sí, desde luego que sí, pero eso es algo que sin inversión previa
es completamente imposible, porque tú puedes hacer un plan por escrito que sea magnífico, pero si lo que te encuentras cuando vas a clase es que tienes 40, 42 alumnos con un profesor, pues mira, va a ser completamente imposible poder llevar a la práctica ningún plan que se salga de lo que ya existe hoy, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a veces se habla mucho de los presupuestos y no de otras cuestiones más metodológicas, ¿no? Sobre la forma de enseñar, sobre la forma de aprender y sobre, bueno, pues este aspecto, ¿no? Más oculto, ¿no? Para mucha gente que no está directamente vinculada a la educación, pero lo cierto es que si no hay dinero es una imposibilidad material el poder llevar a cabo cualquier tipo de mejora en nuestra educación. Y por cierto, hoy en día si algo necesitamos urgentemente es eso, ¿no? Primero tener dinero para contar con profesores, con clases, con material, lo mínimo y básico para poder tener una educación de calidad, y luego sobre eso, claro que sí, se pueden discutir muchas otras cosas, pero sin recursos realmente es una ilusión, ¿no? El poder cambiar la educación y mejorarla. Y estamos asistiendo también a una forma muy dogmática de entender las relaciones para con la educación. La semana pasada conocimos esta sentencia en Aragón que obliga a subvencionar a 2 colegios concertados que segregan al alumnado por sexo. Da la impresión como si estuviéramos en parte volviendo a otro tiempo. Sí, da la impresión porque, bueno, pues es una sensación muy real, ¿no? Estamos retrocediendo en el tiempo, lamentablemente, estamos volviendo a ver cosas pues como la que tú comentabas, ¿no? Incluso que se financie con dinero público escuelas que segregan a niños y a niñas para que no vayan juntos, ¿no? Que se regale dinero a, bueno, pues a agrupaciones, ¿no? No sé cómo no me sale la palabra, ¿no? Que religiosas que son de las más ultras que existen y que tienen en su propiedad el 80% de la educación privada concertada, ¿no? Que es un auténtico escándalo. Tenemos que ver hoy cómo la religión te cuenta para nota media si quieres conseguir una beca el día de mañana, es decir, cosas que son más propias de verlas en una película, ¿no? De lo que pasaba aquí en los años 50 en la dictadura, que desde luego del año 2017, ¿no? Entonces, bueno, esto también evidentemente cuando nosotros decimos, ¿no? Y la verdad la derecha nos critica mucho, ¿no? Por utilizar esta expresión de que nos quieren devolver a la educación franquista, pues mira, creo que no estamos exagerando ni un centímetro, ¿no? Es exactamente eso, y ese tipo de ejemplos lo que revelan es, bueno, pues que no es ninguna exageración, ¿no? Sino que es 100% real lo que decimos. Bueno, pues hoy jornada de huelga, de movilización en diferentes ciudades españolas contra esta deriva que está tomando la educación pública en nuestro país, y con la exigencia al gobierno de que esté atenta y preste atención a las reclamaciones de la ciudadanía. Oye, Ana, pero que claro, te tenemos aquí. Yo además anunciaba ayer que íbamos a charlar contigo, y entonces todo el mundo me preguntaba, me decía, oye, tenéis que hablar del encontronazo con Teófila porque se ha convertido en un vídeo formidablemente viral en la red. Era una comparecencia en el Congreso, ¿no? Y entonces allí se produjo una situación de una cierta desde luego, hay tensión. quien aquí se confunde cuando logra un escaño como diputado, ¿no? Cuando se utiliza ese escaño para poder enriquecerse, cuando se utiliza ese escaño para robar recursos públicos que en vez de ir a la educación y a la sanidad van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire esa afirmación. Eso no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo, perdone. Lo dice la justicia, que tanto se respeta, ¿no? Supuestamente. Eso es una verdad objetiva. ¿Qué pasó? Pues nada, lo que pasó es que les dijimos cosas que no les gustaron nada, ¿no? Les dijimos, bueno, hay que decir primero que fueron tanto los diputados del Partido Popular como los Ciudadanos tuvieron una actitud lamentable con nosotros, ¿no? Se nos invitó a que diéramos nuestra visión de la educación, ¿no? Del Estado, cómo se podía mejorar, nuestras propuestas, y cuando relatamos el desastre que han provocado en los últimos años, no hacían más que levantarse, aspavientos, protestar, que es algo que no sale en los vídeos. Claro, ¿no? es que Pero solamente se te ve, claro, no, es muy importante porque se te ve que estás prestando atención a algo que está sucediendo en la sala, pero como el plano solamente está fijado en ti, esa otra parte es la que no se ve.
Perdona. Exacto, pues eso no se aprecia en los vídeos, pero vamos, parecía, en fin, un circo, ¿no? Aquello, más que una comisión parlamentaria. Y cuando nos tomamos la palabra y les explicamos que cómo es posible que del dinero de la educación pública, ¿no?, vaya a caer a manos de la banca, ¿no?, a rescatar a la banca, o a manos de los corruptos que llenan las filas del Partido Popular, y que, en fin, que no es ninguna cosa muy novedosa que estemos diciendo nosotros, se nos interrumpe para decir que nunca ha habido ni un caso de corrupción en toda la historia de la democracia, ¿no? Y se nos trata de censurar y que retiremos lo que habíamos acabado de decir. Entonces, bueno, pues les dijimos que lo sentíamos mucho, que no lo íbamos a retirar porque era verdad, que lo decía la justicia, no lo decía el sindicato de estudiantes, y bueno, pues no les quedó más remedio que dejarnos continuar, ¿no? Pero se produjo una situación de mucha tensión, porque bueno, pues se molestan, ¿no? Cuando la gente normal va a sitios donde ellos normalmente se encuentran muy a gusto y muy cómodos, ¿no?, a decirles lo que están provocando y que ellos son los culpables, bueno, pues se sienten muy ofendidos. También nosotros nos sentimos ofendidos cuando nos tratan por tontos, ¿no?, y nos tratan de esta forma tan lamentable, y desprecian, por cierto, todo el sufrimiento que están provocando entre millones de familias en todo el Estado. Entonces, bueno, pues nada, no obstante nos tuvieron que escuchar, ¿no?, y hoy nos van a tener que escuchar, es lo más importante. Hoy salimos a la calle, a la huelga general, y hoy sí que no les va a quedar más remedio que aguantarse un ratito, ¿no?, y que escuchar a las millones de personas que vamos a protestar y a defender la educación pública. Después de ese intercambio, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Teófila Martínez? ¿Te dijo algo? No, la verdad es que no hablamos. No, yo creo que ella no quería hablar conmigo, yo con ella tampoco, la verdad, tampoco se nos voy a engañar. Entonces, pues nos levantamos, nos fuimos cada una por su lado y ya está, se acabó. Bueno, pues Ana García, del Sindicato de Estudiantes, te agradecemos muchísimo, Ana, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nos vamos. Nadie les podrá robar ese tesoro. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Bueno, pues hoy tiene esta importantísima convocatoria, tiene lugar esta importantísima convocatoria en los colegios de toda España y con manifestaciones, además, acompañando en las plazas de diferentes lugares. Creo que en la web del Sindicato de Estudiantes, nos decía Ana, tenéis referencia de todos los lugares donde se va a celebrar precisamente, las movilizaciones, las manifestaciones. Así que, Ana García. Almohadilla, La Cafetera, rebelión en las aulas. Y hay un número de teléfono 627-002-002. 627-002-002, donde podéis dejar vuestras impresiones. ¿Y qué me decías, Emilio? Bueno, ese audio que se oía antes de Fernando Ferran Gómez, de la película La lengua de las mariposas, que es una hermosísima radiografía de la historia de este país y de lo que podemos decir que somos, cuenta el relato de lo que fue realmente el gran conflicto del siglo XX en España, ¿no? Que fue, en el fondo, era una lucha entre maestros y sacerdotes católicos, ¿no? Y como hoy el otro día en una película, Necken, que acaban de estrenar en unas pocas salas de cine, la guerra la ganaron
los curas y la perdieron los maestros. Y esa batalla que se da todavía hoy en la educación, ¿no?, de un gobierno que hace una ley, un gobierno que la vuelve a tumbar, pero en el fondo no se entra al fondo del asunto, ¿no?, entre otras cosas porque en los años 80 se creó la enseñanza concertada, que ha sido la gran herramienta de la Iglesia Católica para seguir operando en ese ámbito, ¿no?, cuando somos un Estado confesional según la Constitución, pero la Iglesia está llena de beneficios que le permiten incluso estar educando a cientos de miles de personas con dinero público. Y de hecho, hemos visto que la Comunidad de Madrid, esto lo comentaba el otro día porque, bueno, en mi familia sí que hay varios profesores, y hablaban de esto mismo, ¿no?, de cómo la concertada estaban dando más dinero que a la educación pública. ¿Por qué? Pues sobre todo porque se sabe perfectamente que la educación es la que cambia un país y la que configura sobre todo las mentes de un país. Y vemos como la concertada tiene más dinero que la educación pública. Y vemos también como en segundo de bachillerato cuenta para la nota también la religión. Algo que no es del todo objetivo para un país. Y el mismo populismo del que hablamos de los hospitales existe también, por ejemplo, en el tema de la enseñanza bilingüe, ¿no? Es una enseñanza que se vende muy bien políticamente, pero que está generando muchos problemas. Y, entre otras cosas, genera mucha exclusión social, porque hay muchos padres que no pueden ayudar a sus hijos a hacer los deberes, ¿no? Y eso produce una distancia de la situación socioeconómica y cultural de las familias muy grande. Entonces, en vez de reforzar la enseñanza en idiomas, que es lo importante, que alguien aprenda un idioma, ¿no?, con los que sean, pues en muchas comunidades se está fomentando esta enseñanza bilingüe, que lo que hace es generar más desigualdad e incluso problemas para gente que acaba de llegar del extranjero y se tiene que enfrentar de pronto a una enseñanza en otro idioma, y a la vez tiene que aprender el otro idioma que fuera de clase es el que le sirve para vivir, ¿no? Con lo cual se está creando mucha torpeza. Y es curioso porque yo recuerdo en muchas elecciones, ¿no?, llegar al colegio electoral y que haya un gran cartel de Comunidad de Madrid: este colegio es bilingüe, ¿no?, haciendo a la entrada del colegio el día de las elecciones buena propaganda, porque eso vende mucho. Pero al final hay que pensar en todos los efectos que tienen esas medidas políticas, que a veces nos parecen muy atractivas, ¿no? Y decía una frase, voy a parecer el abuelo Cebolleta, pero Manuel Azaña, que era que si en España todo el mundo hablara solo de lo que sabe, se crearía un gran silencio que nos permitiría pensar, ¿no? Y a veces tenemos que detenernos a analizar un poco esas medidas que cosméticamente parecen muy, muy atractivas, ¿no? Mis hijos van a ser bilingües, pero ¿cuál es el efecto real que tienen? Esta jornada que está convocada hoy, jornada de protesta, de movilización para exigir atención a la educación pública. Y ayer, sabéis, también jornada de huelga de paro en protesta global contra la desigualdad. Una gran protesta global que hoy es objeto de portada en el periódico El País, una fotografía de una de estas manifestaciones, porque hubo cientos de miles de mujeres movilizadas ayer en varios países para reclamar medidas contra la desigualdad, para visibilizar su fuerza, su protesta contra la discriminación de algunos gobiernos. Una imagen muy fuerte, muy esperanzadora en la portada del periódico El País. Y es verdad, es que ayer se escucharon los gritos en diferentes lugares del mundo. Somos el grito de las que no tienen voz, decían las mujeres en las manifestaciones de Madrid, Barcelona, en diferentes lugares de España. Que se ha convertido, como digo, en objeto de la fotografía de portada del periódico El País. Ayer numerosísimos medios de comunicación, incluso internacionales, recogían los efectos de la desigualdad de género en España. Estos los recogían incluso medios de comunicación internacionales. Bueno, en el periódico ABC, delatado el proceso de la corrupción secesionista. Siguen con mucha atención el juicio del caso Palau. Millet confiesa su papel en el cobro de comisiones para el partido de Artur Mas. Me daban el dinero y yo se lo pasaba a Convergencia Democrática de Cataluña. Convergencia lo sabía, dice Millet, que ha pactado, parece ser, una reducción de la
de la pena que pedía la Fiscalía. El periódico El Mundo, la confesión de Millet frustra la operación retorno de Artur Mas. El expresidente del Palau declara ante el juez que Ferrovial pagó comisiones del 4%. Ayer Inés Arrimadas precisamente se dirigía a Puigdemont y le decía: ahora no le vemos acompañando a las puertas de los tribunales como sí que hacen cuando son temas relacionados con la independencia o con la consulta. No les estamos viendo acompañar a los que han sido altos cargos en Convergencia Democrática de Cataluña. No lucha contra la corrupción porque, por cierto, hoy es el juicio del cas Palau y hoy no le hemos visto a usted en los tribunales. A lo mejor no le cogía de paso, pero qué diferencia de imagen. Fíjese, cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. Hoy no toca, señor Puigdemont, acompañar a los miembros de la cúpula de su partido a los tribunales. Mire, ustedes no van a conseguir tapar con una gran estelada ni los problemas de los catalanes, ni su incapacidad de gestión, ni la corrupción de la cúpula de su partido. Señor Puigdemont. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no... Una agenda que se compone de las noticias que nos vais haciendo llegar a lo largo del programa utilizando ese hashtag, almohadilla, la cafetera rebelión en las aulas, y sobre las que queréis que pongamos atención, María. Empezamos con la que nos ha enviado Berka, que es que el Gobierno ha vetado la ley de Unidos Podemos para ampliar los permisos de paternidad porque costaría 3.637 millones. Lo explica el diario.es y asegura que el Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a esta tramitación parlamentaria que, como decimos, la ha presentado Unidos Podemos para ampliar los permisos de paternidad, alegando esto mismo, que costaría demasiado, habría un sobrecoste presupuestario. Y si nos vamos también a ciertos rechazos del partido del Gobierno, el Partido Popular, Plateada Mortaja nos ha enviado la información de que el Partido Popular ha rechazado las pensiones a los huérfanos de violencia de género en el Día de la Mujer. Esto lo comunica El Español y dice que el Pleno del Senado ha rechazado con los votos del Partido Popular la toma en consideración de una proposición no de ley de Podemos para que todos los huérfanos de violencia de género cobren pensión de orfandad y planteaba la equiparación de estas pensiones a las víctimas del terrorismo. Entre los motivos se encuentra que lo han rechazado por motivos técnicos, ¿no? Por lo que ellos consideran defectos técnicos, y han apuntado que hay registradas ya 2 proposiciones del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, una en la Comisión de Igualdad y otra en la Comisión del Pacto de Toledo, así que veremos en qué queda todo esto. Si nos vamos también a una campaña que además nos ha enviado Pagma y que hizo que fuese trending topic, cine sí, toros no. Esta campaña responde a la iniciativa que aprueba el Gobierno, que ha anunciado esta semana, y es la decisión de bajar el IVA cultural de los espectáculos en directo al 10%, lo que incluye los festejos taurinos, que tributarán a un tipo impositivo más bajo que la luz, el gas o el material escolar, como denuncia Pagma. Fuera de esta bajada se quedaría el cine, por eso mismo utilizaron este hashtag, y el cine seguiría soportando el 21% de IVA. En respuesta, Pagma ha lanzado una recogida de firmas, que todavía podéis firmar, urgente para instar al Partido Popular y a Ciudadanos a que den un paso atrás en esta decisión. Han superado ya las 60.000 firmas para avistar esta reforma, como decimos, y exigen que se incluya el cine en esta bajada y que se exceptúe a los festejos taurinos, ya que denuncian que el ministro de Educación dijese que querían rebajar este IVA para proteger y fomentar la tauromaquia. Si nos vamos también a una información que nos ha enviado Amnistía Internacional sobre refugiados, nos aseguraba que se han reunido con el Gobierno y que exigen compromisos verdaderos en materia de refugiados. Se reunieron con el ministro del Interior y aseguran que ha sido una reunión bastante positiva, ya que le hicieron llegar que España solo ha acogido a 1.141 personas refugiadas de las 17.337 que se han comprometido antes de septiembre de este año. Como decimos, la han valorado positivamente y están a la espera de cuál es el resultado de esta reunión. Y terminamos con una noticia que además esperemos que Emilio nos la comente y nos la explique mejor. Ya me cansé ya
dice: el Congreso respalda desenterrar a Franco del Valle de los Caídos, y es que el diario.es asegura que los grupos parlamentarios de la oposición han apoyado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley del Partido Socialista que insta al Gobierno a ampliar la conocida como Ley de Memoria Histórica, que cumplirá 10 años en diciembre. Dice: así se podrían anular las condenas políticas de los tribunales franquistas y exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero bueno, ahora que nos lo comente mejor Emilio Silva. Pues nos lo va a comentar, pero va a ser cuando despidamos a las emisoras que están conectadas vía emisoras FM, emisoras comunitarias, que saben pueden difundir este programa de forma gratuita y que están conectadas, y a las que despedimos cuando se cumplen 60 minutos de programa. Nosotros continuamos aquí a continuación, pero despedimos primero a sus oyentes. Porque además ha llegado un mensaje, Emilio, de Iñaki Arredondo, que es un amiguete de este programa, y que quiero comentar contigo porque lo suscribo totalmente, algo sobre lo que has dicho de la educación, la dificultad de los padres para enseñar a los hijos. Pero, en primer lugar, decía María, esta iniciativa parlamentaria que nos ha llamado la atención y que abre la puerta a que realmente puedan sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, es un pequeño grano de arena hecho o aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso, una proposición no de ley, quiero decir, no tiene un carácter en ningún caso vinculante para el Gobierno, no es nada que vaya a tener que ejecutar. Yo creo que es importante porque se da la paradoja de que España debe ser de los pocos países en el mundo en que las víctimas de una dictadura tienen que pagar con sus impuestos la tumba del dictador. No creo que haya un precedente, un antecedente parecido, algo que ha sido calificado casi como una forma de maltrato por parte del Estado hacia las víctimas en varios informes de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un señalamiento de algo que no debería ocurrir. Evidentemente ninguna víctima debería pagar la tumba ni los honores al victimario, al verdugo, pero aquí consiste o ocurre algo parecido, ¿no? Yo quiero acabar esto diciendo que yo tengo un abuelo que se llamaba como yo, que en febrero del año 1936 le puso a mi padre una pancarta en la mano que decía: queremos un grupo escolar, viva Azaña, y que 3 meses después fue asesinado por haber defendido la existencia de una escuela pública en su pueblo, ¿no? Y lo digo porque lo que hoy hacemos cuando llevamos a nuestros hijos a una escuela pública y los dejamos allí dentro y nos encanta ver cómo aprenden, cómo maduran, cómo crecen, ha costado muchísimo esfuerzo en este país, ¿no? Y no es nada que nadie nos haya regalado, sino que costó sangre, sudor y lágrimas a muchísimas personas, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta cada vez que utilizamos un servicio público, porque detrás hay un montón de gente que estuvo empujando y comprometiendo su vida para que ahora nosotros podamos disfrutarlo, y tenemos que tenerlo en cuenta también cuando nos los están quitando, ¿no? Porque lo que nos están robando es el esfuerzo que tanto ha costado a una sociedad para poder llegar hasta aquí, ¿no? Ya se ha introducido un clima que no me atrevo a romper, porque pues rompe. No, porque decías antes que habría que reflexionar sobre la desigualdad que crea la educación bilingüe. Y entonces me decía Iñaki Arredondo, dice, hombre, ese miedo a los idiomas, dice, el concepto de deberes en sí habría que reflexionarlo, eso para empezar. Pero en segundo lugar, según ese criterio nunca habríamos enseñado a leer a ningún niño con padres analfabetos. Es decir, los padres que no puedan ayudar los padres tienen una relevancia relativa. Es verdad que eso provoca problemas añadidos, que por otro lado aporta cosas añadidas, porque puede hacer que ciertas personas que nunca se han aproximado a otros idiomas, a otras formas de entender la lengua, se puedan aproximar por primera vez, ¿no? Vamos a reflexionarlo. Yo ya lo tengo muy reflexionado. Bueno, pues entonces dilo. ¿Lo puedo comentar? Dilo. Hombre, sí, yo estoy encantado de que se hablen idiomas, por supuesto, y aparte este país que ha sido muy aislado, que incluso es muy... Tenemos una dificultad casi antropológica para aprenderlos. No me desvíes. De hecho, te voy a contar otra cosa, y a María, que no sabe quién era, que se aprenda, la calabaza ruperta. En mis tiempos en el instituto,
nosotros nos burlábamos de los compañeros que hablaban bien inglés, porque era como que estaban imitando y eran los que realmente hacían el esfuerzo. Los que luego han llegado a directores generales. Los que hacían el esfuerzo de hablarlo bien. El problema es que para enseñar idiomas no hace falta ser la enseñanza bilingüe. También hay gente aquí usando el hashtag para contar cómo está bajando el nivel de conocimientos precisamente de las materias que se enseñan en otros idiomas, porque por la dificultad que suponen el aprendizaje. Lo que tiene que hacer, yo entiendo, una administración es poner muchas horas de idiomas y quizá hacer alguna actividad bilingüe, ¿no? Pero si un hijo vuelve a casa, un alumno vuelve a su casa y tiene unos deberes en inglés y no tiene a nadie cerca que le ayude, pues está en una situación de desventaja con respecto a quien los tiene, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, pero da lo mismo. Si tu padre es matemático y vienes... Te lo digo porque yo ahora mi hijo, y solo tiene 6 años, y soy incapaz de seguirle los deberes, y tiene 6. Yo por lo que... No me lo quiero tomar en broma, pero me ha parecido muy, muy significativo esto de Iñaki, y sobre todo abre un debate muy interesante, perdona, Mary. Yo por lo que... Es que no sé si estaba abierto el micro. Por lo que he hablado con gente que se dedica a esto, ¿no? Que está dando enseñanza, que son profesores en colegios bilingües, ellos hablan de que la idea es muy buena y muy necesaria. Otra cosa es cómo se ha ejecutado, las prisas que ha habido en todo esto y, digamos, la transición necesaria que tiene que haber para que nos vayamos adaptando todos. Pero que la idea en realidad es muy buena. Otra cosa es, pues bueno, como hacemos a veces las cosas en España, que las hacemos así un poco pues a trompicones y al final pues sí que es verdad que los que salen dañados son los estudiantes. Dicen por aquí en el chat, Berlín, sabes que los méritos no te meten a director general, sino que seas hijo o familiar de alguien, sobre todo en esta España del IBEX. Bueno, te voy a decir, no es del todo cierto en el caso del inglés. Es verdad en muchas otras materias, pero en el caso del inglés resulta que el más tonto de la oficina que sabía inglés ese es el que nombraban, no director general, pero le nombraban director porque era el único que podía hablar con el hermano americano cuando venía a España. Esto lo he visto yo, no estoy contando algo que no sepa, esto lo he visto yo con estos ojos que Dios me ha dado. Que no te gusta que utilice esa expresión así como castiza. Bueno, pensaba que ibas a hablar del presidente del gobierno, ¿no? Pero de Mariano Rajoy. Se puede llegar a presidente del gobierno sin saber casi ni un idioma, ¿no? Pero tampoco hagamos apología de la de la ignorancia, ¿no? Por supuesto que no. España ha sido una gran fábrica. O sea, yo tengo una gran frustración con los idiomas. A mí me encantaría saber 80 idiomas y hablo mal el mío, ¿no? España ha sido un gran productor y sigue siendo de ignorancia, ¿no? Pero yo insisto en que yo creo que eso crea diferencias y además quienes están aplicando este modelo son quienes están fomentando las desigualdades. Y esto no es una cosa que se improvisa un día de vamos a poner colegios bilingües, ¿no? Sino que hay todo un diseño estratégico detrás. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid hay algunos problemas porque han dejado de poner a los colegios donde los padres se han resistido a que sean bilingües, les han dejado de poner un instituto adscrito y ahora hay padres que no tienen, digamos que tienen que andar por ahí pululando buscando dónde matricular a sus hijos en el tránsito de los 11 a los 12 años. Entonces, quienes diseñan estas cosas, quienes diseñan estos hospitales que cuestan 2.300 millones, están creando un modelo de sociedad, ¿no? Que se basa en la desigualdad de oportunidades. Claro, esto lo dice Javier también ahora en Twitter, dice, el bilingüismo en Madrid está dejando en situación precaria a muchos profesores no habilitados que tenían años de experiencia, ¿no? También. Y nos dice Humanista, ¿qué tal un programa sobre educación donde hablen los profesores? Oye, nosotros montamos un programa, pero luego os quiero a las 8:30 todos despiertos escuchándolo. No, porque es que luego algunas invitaciones aquí a organizar contenidos que se salen del mainstream y cuando los hacemos desaparece sospechosamente todo el mundo. Todo el mundo tenía muchas cosas que hacer ese día. Yo estoy absolutamente de acuerdo porque además creo que es muy importante que entendamos, como decía Emilio, que por cierto Hardy Useful envió un mensaje, decía un fuerte y cariñoso recuerdo a tu abuelo Emilio, ese abuelo que además fue el que te motivó a ti a lanzarte a su búsqueda, a la búsqueda del lugar donde estaba enterrado y que ha desembocado en todo este gigantesco movimiento de la recuperación de la memoria histórica, que incluso ha terminado convertido en ley. Ahora se cumplen 10 años, ¿no?, de la ley. En diciembre se van a cumplir. Un día tenemos que hablar de la ley de la memoria histórica. De lo que haga falta. Porque además no eres especialmente, no sé cómo definirlo, fan de la ley de memoria histórica. No. Creo que fue así un poco, se quedó con algunos vacíos, un poco de ruido lleno de nueces. Ya. Bueno, pues hablaremos de eso. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola.
Y perdón, Mary, que te he interrumpido, pero ahora déjame que dé las gracias en primer lugar porque no lo he hecho antes y de bien nacidos es ser agradecidos. Ayer sucedió una cosa muy curiosa. Cuando terminó el programa, llevamos 2 programas dedicados a las desigualdades, a las diferencias para con las mujeres, a la gran batalla feminista que se ha conseguido visibilizar en los últimos años. Ha logrado una importantísima relevancia social, con muchísimas adhesiones en todos los frentes, y hemos dedicado los últimos programas a hablar de esto. Y bueno, han sido programas que han estado situados en una media común de oyentes, no ha tenido... A veces esto nos produce una cierta frustración, pero sin embargo han logrado muchísima participación y nuevos mecenas. Se han subido Isabel, Ignacio, Victoria, Marta, la asociación Guizarteca, Amalia, Manuel, José Luis y Cristian también, que me decía, oye, yo me subí hace unos días pero no me habías mencionado. Así que os tenemos que dar las gracias de verdad, de corazón, por apostar por este programa, por apostar por estos temas, por apostar por esta forma de entender el periodismo, por hacer posible y realidad este proyecto, porque además para abrir nuevos espacios de debate hemos ido creciendo muy poquito a muy poquito desde que seguimos siendo una cosa bastante alternativa, ¿no? Pero desde aquel programa que se hacía en la terraza de mi casa, ahora que nos sentamos aquí los 3 con tantísimos miles de personas respaldando este programa alrededor, y ha ido logrando un apoyo absolutamente interesante. De verdad se genera aquí un clima, una auténtica asamblea de ideas en cada programa, y os agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, porque para que el programa crezca necesita apoyo, y es indiscutible que el apoyo de los mecenas tiene que ser agradecido, así que muchísimas gracias de corazón. Si estás esperando, no esperes más, hazte mecenas. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad de corazón, y ya no te interrumpo más, Mary, perdón. No, me he quedado sin palabras con todo lo que has dicho, así que... No, es que estoy muy agradecido, porque he visto la lista de personas que se han ido sumando y algunos porque la gente mensajes que llegan... no es consciente del apoyo, de lo que supone su apoyo para el programa, que estéis allí todas las mañanas, que los que podáis aportéis al programa, para nosotros es algo increíble. Y porque otros si no, apoyos que llegan en forma de mensaje, de retuiteo, de apoyo moral, porque muchas veces también... A veces se convierte en una actividad relativamente solitaria, que no sabemos cómo es acogida, y de pronto los mensajes de cariño, de apoyo por email, por Twitter, son importantísimos, absolutamente importantes. Pues esto es una gran familia que necesita mucho cariño, mucho amor. Nos gusta el amor. Nos parece que está muy bien. Y así nos vamos a marchar rodeados de amor. Muchísimas gracias a todos. Dana, Obdemurian, Anita Reyes, Cayetano. Bueno, espera, porque ha llegado un mensaje de Obdemurian. Yo creo, Obdemurian, que te estás ganando una sección. Contado así, estoy por abrir una sección para ti, otra para Hardy Useful, porque algunos de los mensajes que nos llegan son... Esperanza, ¿dónde has aparcado el Prius, muchacha? Hay que reconocerlo. Eres buena, eres muy buena, nombrando a políticos que al final te salen rana. Maldita sea, casi te piso un alcalde. Obdemurian, muchísimas gracias. De corazón. Bueno, gracias a todos. Emilio, María, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Cuidaos. Y al resto de los oyentes que estáis ahí repartidos por el mundo. Vosotras que habéis salido de las profundidades de Sherwood en busca de los responsables en Nottingham. Mañana volvemos. Si estás escuchando esto, no estás sola. Ahora ya, disuélvanse. Vuelvan a las profundidades del bosque. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.